Salmonella typhi y Shigella, que son muy importantes en el desarrollo de las enfermedades. Hemos visto que como enterobacterias son muchas, E. coli, en su rol de producir infecciones urinarias y aquellas que producen enteritis, todas las que hemos mencionado la fase pasada. Shigella, Salmonella para tipo A, B y C, o Salmonella typhi o Salmonella enteritidis. Yersinia vamos a estudiar hoy también. Y Yersinia pseudotuberculosa. La peste la vamos a dejar para las bacterias zoonóticas y también estudiaremos a Klebsiella. Es importante resaltar que las diarreas, ¿cuándo se llama diarrea? Diarrea se llama cuando una persona ha evacuado más de 3 deposiciones sueltas, líquidas, al exterior durante un día. Eso se llama diarrea. Si uno ha tenido simplemente una deposición o 2 deposiciones en el día, no consideramos eso como diarrea. A veces la osmolaridad de lo que hemos comido puede hacer que la deposición sea un poco suelta. Hacemos la deposición en la mañana, una sola vez suelta y todo el día normal y al día siguiente normal. Eso no es diarrea. Para considerar diarrea tiene que ser más de 3 veces. Y estas pueden deberse a agentes infecciosos y no infecciosos. Nosotros tenemos que determinar si es que es infecciosa o no es infecciosa. Y dentro de las no infecciosas, que es muy grande el porcentaje, fíjense aquí, están todas aquellas como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, el esputo tropical, no tropical, el problema de alergia al gluten. Es decir, hay un montón de causas que no son infecciosas, pero son diarreas, porque tienen una frecuencia mayor a 3 veces. Esas son muy importantes porque cuando el paciente presenta la diarrea tenemos que determinar ¿es infecciosa o no es infecciosa? Y de acuerdo a ello estaremos estableciendo una evaluación para hacer el tratamiento correcto y no equivocarnos. De pronto no es infecciosa y a esa persona le vamos a mandar una terapia antimicrobiana no correspondiente y lo que vamos a alterar va a ser su flora normal. Yo había estado proponiendo la semana pasada que el trabajo de investigación normativa iba a ser tuberculosis, pero definitivamente, al menos en mi grupo, no sé qué decisión van a tomar los profesores y demás, yo voy a hacer que sea el mundo microbiano, o sea, la microbiota intestinal versus enfermedad. Y esto es muy, muy importante. Recién es un tema que está teniendo una investigación más responsable, porque sí se decía, se hablaba, pero hoy en día hay muchísimas investigaciones, ni muchísimas en realidad. Les siguen caminando en este proceso de investigación muy importante, porque se ha podido encontrar que muchas enfermedades están relacionadas justamente a este mundo microbiano del tubo digestivo. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico errado de algo que no es infeccioso y damos un tratamiento, alteramos completamente ese mundo microbiano del tubo digestivo y pueden empezar a traducirse en enfermedades. En los niños incluso podría producirse una septicemia igual que en el anciano. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico inicial para no cometer este error. Y dentro de las infecciones, de las diarreas infecciosas, están presentes las bacterias, están presentes los virus, los parásitos, los hongos relacionados, y para ello tenemos que hacer un muy buen diagnóstico y hacer el tratamiento correcto. Empezamos con Shigella. Shigella es un bacilo gram negativo, todas las enterobacterias son gram negativas, la morfología es bacilo, es un poco flaquito, un poquito más gordito que el Salmonella typhi, pero son de los regálitos, comparados al coli que son más gorditos, más gruesos. Aquí reconocemos 4 especies, Dysenteriae, Flexneri, Boidi y Salmonella, pero de estos 4 el más importante es Dysenteriae, que está relacionada a la producción de un cuadro diarreico grave. Son poco sacarolíticas, carecen de lisina descarboxilasa, por eso es que en el tubo del día ustedes están viendo K sobre N, ¿no? O sea, amarillo, K sobre A, decimos K sobre N. No producen gas, no tienen movilidad, solo tienen fibrias, no tienen flagelos. Entonces esas características las tienen que reconocer los medios educativos que les estamos presentando en la práctica. ¿Cuáles son sus agentes de patogenización? Tienen
unos antígenos plásmidos de invasión y padel. Esta es una bacteria que no se localiza sobre la superficie de los enterocitos, sino que daña a las células del enterocito, penetra dentro de ella y la va a afectar. Primero como un fagosoma, que luego va a empezar a multiplicarse dentro de ese citoplasma y que va a destruir la célula. Entonces, este es uno de los factores muy importantes. Al destruir la célula, va a exponer la lámina propia donde está toda la irrigación sanguínea y va a permitir que se traduzca la deposición en abundante sangre y desarrollar estas diarreicas abundantes disentéricas con sangre no. También tiene una hemolicina, no, hemos visto que tenía fibres, ¿verdad? En el esquema ese no tiene flagelos, pero es su comportamiento de esta bacteria. Polimeriza actina en un extremo de la bacteria sobre una proteína que se encuentra en la membrana externa. Y esta polimerización de actina es artificialmente como que formase una cola de un cometa en un extremo. Y le da movilidad para permitirle pasar de una célula a otra célula para ir dañándola, y así progresivamente las bacterias se van extendiendo entre las células. Además, produce una neurotoxina que se llama Shiga. Habíamos visto ya esta cuando hablábamos del síndrome urémico hemolítico producida por el Escherichia coli enterohemorrágica, ¿verdad? Y yo dije, esta toxina también la tiene Shigella. Ella se llama Shiga, y aquí en Escherichia coli algunos libros lo dicen Shiga, pero se llama verotoxina. En este caso, también aquí tiene esta toxina, pero hay unas cepas que específicamente pueden desarrollar a partir de una infección con esta bacteria también el síndrome urémico hemolítico. Pero no necesariamente en todos aquellos, o sea, no significa que toda persona o todo niño infectado con esta bacteria tenga que desarrollar el síndrome urémico hemolítico, pese a que tiene esta toxina Shiga, o sea, no todos. Y en cambio sí, independientemente de la toxina, sí tiene un efecto tóxico general, que se traduce en una facie, en una expresión del paciente que se siente enfermo, está febril, está decaído, está doblado, está doloroso con todo el proceso. Y aquí es importante remarcarles que este síndrome disentérico, así se llama, la producción de esta diarrea común con sangre abundante, comparativamente a la que habíamos estudiado en relación de la Escherichia coli enteroinvasiva, que también dije que tenía diarrea con sangre. Pero si Escherichia coli enteroinvasiva produce una diarrea con sangre como 1, si hacemos la comparación, esta produce como 5. Entonces es mayor, o sea, es más evidente la presencia de la sangre y del moco en la diarrea en este caso. Pero hay otro parásito, que es un protozoario, que se llama entamoeba histolítica, que produce este mismo síndrome disentérico. Y aquí diferenciamos clínicamente ahí en su pueblo, clínicamente por la fascia. Mientras que el que está desarrollando una diarrea con moco y sangre por esta entamoeba histolítica ingresa con ustedes acá, o yo, estamos sentados aquí conversando, y el médico le dice, ¿por qué viene? Estoy haciendo mis deposiciones con moco y con sangre. Así, de forma normal. En cambio, el que está con esta infección, por la presencia de esta toxina, ingresa doblado en dos, con un dolor intenso abdominal, con una fascie febril típica de que está mal. Nosotros vemos cuando la persona viendo su fascie, nuestra persona está re mal. Entonces, clínicamente, y nos va a decir lo mismo, tengo diarrea con moco y sangre. Y esa fascia, esa actitud del paciente nos hace la diferencia, es decir, este debe estar con una shigellosis y este debe estar con una entamoeba histolítica que le está causando el problema. Entonces, ¿quién hace eso en este paciente? Esta toxina, la neurotoxina Shiga, que permite un comportamiento de una traducción general. En la patología, patogenia, miren cuánto se necesita. 10 miserables bacterias, de 10 a 100, para ocasionar el cuadro clínico. Y les decía en la práctica el lunes me dice el alumno, lávense bien las manos. Lávense bien las manos, porque por ahí siempre puede haber una contaminación en el manejo de los fluidos y las plantas. Porque solo 10 pueden producir una shigellosis. O sea, todos tenían que haber salido del laboratorio con las manos súper bien lavadas.
una placa si me estaba lavando las manos. Y me estaba lavando las manos. Y me estaba, hasta me echaba alcohólico, lo demás. Porque son los 10. Que puede ser una cosita, ni siquiera así. Simplemente tocar ya es una fuente de infección para que desarrolle esta infección. Ingresa por vía oral contaminando alimentos y se localiza a nivel del ilio terminal y del colon, es decir, fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Fosa ilíaca derecha. Y como dije al principio, estas se van a desarrollar en estas células epiteliales a ese nivel. La célula, el intestino, que sabemos que está revestida por estas células epiteliales, también histológicamente sabemos que está una célula M, ¿verdad? La presentadora de antígenos, la que inicialmente va a permitir que esta bacteria pueda ingresar en ella y esta presentar al macrófago, reconocerlo, y la presencia aquí en la lámina propia va a desencadenar una gran respuesta inflamatoria, estimulando en la interleucina 1. Y cuando digo una gran respuesta inflamatoria, va a haber una gran migración de polimorfos nucleares. Esa gran migración de polimorfos nucleares en un epitelio que va a romperse, o sea, esto va a desaparecer. Miren cómo se multiplican las células. Y aquí está justamente la actina polimerizada, que parece una cola, que le permite a la bacteria pasarse de una célula a otra célula. Esta se destruye, se elimina. Aquí hay tanto polimorfo nuclear que va a ser expuesto hacia la luz, y por eso nosotros tenemos en la deposición gran cantidad de sangre y gran cantidad de leucocitos, que se traduce en aquella parte de la deposición que ya habíamos hablado, brillante. Esa parte brillante de la deposición significa hay muchos leucocitos. Clínicamente nosotros estamos traduciendo que hay muchos leucocitos. Y tenemos aquí la bacteria llegando, miren cómo se forman fagosomas, se multiplica, se divide y se polimeriza la actina para pasarse de célula a célula, y las células van siendo destruidas, exponiendo la lámina propia con todo el daño subyacente para eliminación de sangre, que se ve y se evidencia claramente en el cuadro. ¿Qué es un síndrome disentérico? Síndrome disentérico incluye la deposición con moco y sangre y el cuadro clínico. El cuadro clínico tiene fiebre, pujo y tenesmo. El paciente tiene la sensación de que su colon sigmoides, o sea, el nivel de la polla rectal, está llena de heces. Entonces, esto hace, eso se llama tenesmo. La sensación de que tener ahí algo en la polla rectal que quiere salir, eso se llama tenesmo. Y el pujo, la sensación ya de tratar de eliminar y eliminar y eliminar. Y esto está así, latente en estos pacientes, y lo que hacen es ir al baño, ir al baño, ir al baño, con la sensación de que va a ser un volumen enorme de deposición, pero en realidad no es tanto, sino son volúmenes pequeños que va eliminando, pero frecuentemente. Y cada volumen lleno de moco y de sangre. En los niños hay incluso el riesgo de que por esta sensación de pujar y pujar y pujar puede haber el colapso rectal. Algo que no se ve en las personas adultas, pero en los niños puede verse este colapso rectal. Y el compromiso general por la presencia de este tóxico. Esto es lo que vamos a ver, una diarrea, todavía está abundante, una diarrea casi oscura por la presencia de la sangre, y a la microscopía estaremos observando estos leucocitos y hematocritos, incontables cantidades enormes. Es importante ya aquí reafirmar, que nos va a servir para lo demás y lo anterior y para el futuro, que cuando he dicho que son 3 deposiciones sueltas para considerar diarrea, esta debe ser evaluada, y la evaluación debe hacerse inmediatamente dentro de los 20 minutos de haberse producido la evaluación, no después. Porque la diarrea, como dije, infecciosa, puede ser por bacterias, por virus, por hongos, etc, etc, etc. Entonces, en el caso de los protozoos, por ejemplo, como esta entamoeba isolítica que estamos hablando, si nosotros evaluamos esa deposición pasados los 20 minutos, aquellos trofozoitos de esta entamoeba van a eclosionar, van a romperse, reventar. Y cuando veamos la deposición pasada la hora, no vamos a encontrar absolutamente nada de ningún trofozoito, y estaremos simplemente diciendo leucocitos y hematíes abundantes. Y vamos a asumir, incontables todavía podemos decir, vamos a asumir que es una infección por Shigella.
y no es Shigella, es entamoeba. Y los tratamientos son absolutamente diferentes. Y vamos a errar en el tratamiento y el paciente va a seguir con la diarrea y a veces cada vez más grave. Al principio he dicho que es esta fase, pero pasados los días y esas fases van a cambiar. Y es que se está produciendo gran destrucción del epitelio en ese paciente que está infectado con la entamoeba. Entonces, es importante decir al paciente que traiga la deposición dentro de ese lapso de tiempo. Usualmente cuando vienen al hospital, los hacemos sentar ahí afuera y les damos un frasco para que allí mismo, apenas se hagan la deposición, nos entreguen el frasquito y llevemos al laboratorio cuando viene el paciente por emergencia, ¿no? Pero en todo caso, si no es así, hay que recomendar, porque si no hacemos esa recomendación, nuestro tratamiento, diagnóstico errado, tratamiento errado. Vamos a ver que las diarreas pueden ser causadas por las micronáceas, que vamos a estudiar más adelante, por las campylobacterias también, y esta es la que vemos nosotros, ¿no? Esa deposición debe ser sembrada en diferentes agares que vamos a estar viendo en la práctica, y por lo menos Shigella y Salmonella que estamos estudiando son las cosas positivas, pues nos es un poco difícil en una cosa diferenciar quién es, y para ello estamos haciendo la diferenciación bioquímica que ustedes ya conocen muy bien, pero hemos hecho una primera parte y ahora aplican su misma tablita, que sumo les han dado ya sus delegados, que les han enviado sus delegados para que lo puedan imprimir una hoja más clarita. ¿Sí? ¿Sí no? ¿Te he pasado, Adrián? ¿No te he pasado? A todos los profesores he pasado y yo no les he pasado. ¿No les ha pasado? Díganle a sus profesores. La doctora Mami en la clase nos ha dicho que nos tenían que pasar esa hojita donde se dice TSI y todo el citrato y ustedes pueden determinar como los tubitos de la y determinar cuál es la bacteria. ¿No les ha pasado? No le pasó, no me pasó. Así que nosotros ya hemos hecho la práctica el lunes y eso no lo avisamos. Cuando son protozoal, y aquí en relación a los parásitos, no solo protozoal, diarrea, usan otro tipo de parásitos. Están todos ellos y en las heces vamos a ver quistes, huevos, gusanos, trofozoitos, todos esos sí tenemos que informar. Y en el caso de los virus no encontramos nada en ese examen de heces en fresco. Se llama examen de heces en fresco o leucocitos en heces o reacción inflamatoria en heces. Significa lo mismo. Significa que tenemos que evaluar ese examen dentro de esos 20 minutos. Y si llega al laboratorio y soy la única que trabaja ahí, tendré que dejar todo lo que estoy haciendo para ver esas heces, porque es una urgencia. Ya sé que no pueden pasar los 20 minutos, entonces tengo que observar en ese tiempo. Y en este caso estaremos diciendo no leucocitos, no hematíes, no quistes, no huevos, no trofozoitos. Y el pediatra va a recibir la respuesta, está teniendo a su paciente con fiebre altísima y con vómitos y con diarrea. Entonces, ¿qué va a decir él? Esta es una infección viral. No es de otro tipo, sino es viral. Y como infección viral, haré mi tratamiento solo con rehidratación. A este no le voy a meter antibiótico porque ya he dicho que puede provocar un desbalance bacteriano grave y mortal para ese niño. Este examen tan sencillo en este tipo de patología nos ayuda muchísimo a poder resolver. Estamos viendo en la práctica McConkey, MB y también SS, Keaton también estamos viendo en la práctica. Y la interpretación bioquímica que hemos conversado. El tratamiento Shigella es muy sensible a la ampicilina, muy sensible a la ampicilina hasta hoy, porque sabemos que eso puede cambiar. Entonces eso significa que debemos hacer un tratamiento correcto, adecuado, de los días y de las dosis que debemos emplear para que no haya complicaciones o para que la bacteria no vaya creando resistencia. También podemos usar timerofin sulfasol y para aquellos que pueden ser sensibles a la penicilina, usar rofloxacina o ciprofloxacina. Las dosis nos las van a decir en la práctica, la discusión del caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
clarito? Ahora van a leer su libro. Por si acaso es un montón. ¿Cuántas botellas se cortaron? 6, 7, 8. Son tantas, sé que es con fase muy cargada, porque hasta vamos a meternos en los libros ya, antes de la tercera fase. Yo sé que el día sábado van a ir a la fiesta católica, pero ese sábado, el sábado dedíquense a divertirse, y ayer se han divertido, vamos a estar estudiando. Nada. El domingo, y no el domingo, eso que vayan avanzando desde hoy mismo, porque es un montón. Traten de avanzar lo que estoy explicando hoy día, para que el día domingo ya solamente tenga un repaso, para que en las próximas semanas, el miércoles, yo les pueda evaluar. O sea, no va a haber que esta semana que viene no tengo examen. Para la siguiente van a ser 16 materias. Y eso ya es demasiado. La quinta semana de la clase de semana ya estamos con el día. O sea, son solo 4 semanas para completar el resto del libro. Salmonella. Salmonella es un grupo de bacterias que tiene varios serogrupos y serotipos muy importantes. Y dentro de ellos, dentro de la clasificación ya de la tipificación del antígeno O y el H, en la tipificación, serotipificación, está paratitis A, B, C, Salmonella typhi y Salmonella enteritis como los más importantes en relación a ocasionar enfermedades en ser humano. Y de todos ellos, paratitis A, B, C y Salmonella typhi son muy importantes porque desarrollan un cuadro clínico infeccioso generalizado. Pero de estos 4, el que diríamos es más serio en el desarrollo del proceso es Salmonella typhi. O sea que paratitis A, B y C se parecen, pero de una gravedad de 2 comparativamente a typhi, que es de 4. Vamos a estudiar a typhi. Poseen flagelos perítlicos, o sea, habrá movilidad en el tubito del zinc. Sí, claro que va a haber. Todas las inflorescencias tienen flagelos. No forman esporas, son anaerobios facultativos. La quito como el Shigella, a veces es difícil de poder diferenciarlos en el microscopio. Posee resistencia a las sales biliares. Fermentan glucosa, no fermentan lactosa. Entonces, el tubito, ¿cómo se debe ver en el DSI? K sobre A. Pero en este caso sí se ve sulfuro, el precipitado de sulfuro de hidrógeno. En cambio, en Shigella no se ve ese precipitado. Aquí sí es característico. Y ese precipitado que forma es muy bueno para poder diferenciar también en las placas. En Macoque no, pero las demás placas en Picton, en SS, sí podemos ver que las colonias que se parecen mucho entre ellas, en tamaño, en características, sin embargo vamos a ver colonias negritas. Precipitado negrito entre ellas. Salmonella typhi Shigella no lo hace. Producen nitratos, son catalasa positivos, nucleasa negativos, y dijimos que nos comentaba. Dentro de los antígenos de la pared celular, el más importante es justamente el antígeno vascular, que habíamos dicho, cuando era muy importante como agente de patogenicidad que tiene la bacteria, hacia que no lo llamemos antígeno DIG, ¿verdad? Pero es el antígeno K, en realidad, quien tiene esa secuencia de carbohidratos que conforman esta estructura tan importante que evita la fagocitosis. Y evitar la fagocitosis de esta bacteria por la presencia de esta cápsula es peculiar en el comportamiento de la patogenia de esta bacteria. También tiene sus proteínas flagelares H, obviamente, pero tiene esta secuenciada la disposición de los carbohidratos que también se determina como un antígeno importante. Y el OS, ¿no? Los lipopolisacáridos importantes de toda bacteria gram negativa, en este caso se evidencia claramente muchas veces en el comportamiento o expresión del cuadro clínico en la infección. Esta es la bacteria, full flagellum, perítlicos.
nosotros vamos, como dije al principio, los serotipos enteritidis, Salmonella enteritidis, que es un cuadro clínico que se causa por diarrea. Tifi, y para tifi A, B y C, no hay diarrea. Aquí no hay diarrea, el compromiso es general, como vamos a explicar así finitamente chiquitita el cuadro clínico, porque ustedes lo van a hacer mejor en el caso clínico. Aquí la dosis infectante ya es 100 bacterias, ya no 10, es un poquito más. Invade la mucosa y como tiene su macrófago bien perfecto, su cápsula, puede ser fagocitada, pero no es afectada por los lisosomas del macrófago. Y utiliza el macrófago como un vehículo de transporte, luego que ha ingresado a este macrófago, para llegar a todo el cuerpo. Y la bacteria llega hasta la piel, traduciéndose en un en un signo característico que nosotros llamamos roceola típica, que es patognomónica. O sea, si nosotros podemos hallar en una persona que tiene todo el cuadro clínico, esta roceola típica es la superficie de su cuerpo, 99.9% que estamos seguros de que es salmonella y está ocasionando ese problema. Pero lamentablemente esta manifestación de la roceola no es que se den todos los pacientes, punto número 1, y que dure más de 2 o 3 días. Puede haber aparecido, pero igualmente desaparece. Entonces no hay esa forma, pero si es que nosotros tenemos la suerte de estar examinando pacientes con este cuadro clínico y observamos esta imagen, ya segurísimo que estamos viendo. ¿Alguien nos quiere acompañar con música? El hipopolisacárido, doctor, ya sabemos cuál es su comportamiento, y en el caso de Salmonella enteritidis puede producir una hipersecreción intestinal traducida en diarrea. Entonces, ¿cómo es la patogenia? La bacteria ingresa por vía oral, contaminando agua o alimentos, e igualmente va a ser presentada al sistema inmune o la célula M. La célula M permite que pueda ingresar la bacteria y entregársela al macrófago. Aquí va a haber una respuesta muy importante en la lámina propia y específicamente también en el hilo terminal, donde ustedes han observado en histología la presencia de las placas de Peyer. ¿Qué eran las placas de Peyer? Nódulos. La niña de la Cuba. Nódulos linfáticos. ¿Qué? Nódulos. Sí, nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos, no ganglios, nódulos linfáticos, que eran unas cositas así, donde había un puntitos azules, que eran ¿quiénes forman los nódulos linfáticos? Doctora Rita. Los linfocitos. Eran conglomerados de linfocitos así, acumulados, redonditos, dispersos en esta porción del intestino que le llamamos las placas de Peyer. Estoy seguro que la doctora Dita en esta clase, ¿aquí han hecho histología? No. Sí. Oye, al fondo. Cálculo que han hecho. Al fondo, ahí les ha dicho con su voz potente. Miren que estas placas de Peyer son importantes para la defensa de las infecciones que se puedan producir a nivel del intestino. Y también les ha dicho, y este puede ser el lugar para que se puedan desarrollar tumoraciones malignas. ¿No? Ha dicho, seguro que lo ha dicho. Cuando yo explicaba esto, decía eso, o sea, decimos casi similar. Y aquí, en estas placas de Peyer se va a realizar toda una secuencia inflamatoria, ustedes ya a estas alturas de la inmunología que han estudiado, capaces en poder entender toda esta parte que yo estoy refiriendo, y que de este lugar donde se está produciendo esta infección, a través del ingreso de la bacteria y los macrófagos, se van a ir fuera. Se va al hueso, se va al vaso, se va al hígado. Le encanta meterse dentro de la vesícula biliar. Se va al sistema nervioso, se va al corazón, se va al riñón, se va a la piel. Si nosotros raspásemos
hacemos esta circuncisión típica, una de las lesioncitas le raspáramos hasta que saliera un poquito de sangre. Y esa sangrecita, cultivásemos en una placa de SS, crecería seguramente en el 100% salmonella. Digo, se va por todos lados. Entonces el vehículo, la bacteria sola no se va dentro del macrófago. Y allí va quedándose en todos estos lugares para poder desarrollar. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente infectado con esta bacteria, hay esplenomegalia, hay hepatomegalia. Hay un estudio que dice que los cálculos de la vesícula son producidos por esta bacteria. ¿Por qué? Porque se han encontrado, hay un estudio de un médico muy bueno acá, y que esta chica estudió acá también, esta no es cirujana, encontró un estudio de piedritas que su papá como cirujano sacaba, hizo un estudio de cultivos para ver si había salmonella typhi y encontró casi en el 100%. Yo diría más bien que el cálculo favorece la permanencia de la bacteria en esos lugares. No que la bacteria actúa todos, sino que se pega ahí la bacteria de estos cálculos y es una forma de alojarse a ese nivel. Y también sigue el proceso, sigue el proceso. Las bacterias pueden, luego de verse dañado la célula, llegar a la luz, y es una forma de poder identificar a la bacteria cuando está ya en la tercera semana del ciclo de la infección, cuando ya se ha afectado ahí, o cuando el tratamiento ha sido inadecuado, podemos encontrar en el copo cultivo a la misma bacteria. Una sintomatología importante de este cuadro es el estreñimiento. El proceso inflamatorio a ese nivel paraliza el peristaltismo del intestino. Al paralizar el peristaltismo hay constipación, ¿no? Entonces no es que vamos a poder encontrar la bacteria desde el principio, no la encontramos en la sede porque no hace deposición. Y cuando ya llega a ser, sí podemos encontrar, porque las bacterias pueden caer hacia la posterior del intestino. Lo mismo entonces, el macrófago va trasladando para producir una diseminación sistémica, ya hemos dicho, por todo lado, y también puede, si no hay un buen tratamiento, destruir las mismas células, afectando las vellosidades del intestino. Y cuando todavía el tratamiento es pésimo, no bien llevado, aquí se va a abrir una reverenda úlcera, que puede haber una de las complicaciones del tratamiento inadecuado de esta infección, hemorragia digestiva grave, una enfermedad. Entonces, en la clínica, nosotros a partir de esta bacteria vamos a ver dos situaciones. Una, las enteritis, que está causada por la Salmonella enteritis. Enteritis significa infección intestinal, traducida en diarrea, enteritis. Y otra cosa es que la gente se llama Salmonella enteritis. Se van a confundir. Salmonella enteritis. Y cuando hablamos de la fiebre entérica, están comprometidas las cuatro: paratitis A, paratitis B, paratitis C y Salmonella typhi. Y he dicho, estas tres ocasionan un cuadro clínico similar, pero de una gravedad menor a la que pueda producir la salmonela. Y en el cuadro clínico de la fiebre entérica es un paciente que de pronto amanece decaído, no quiere comer, tengo ganas de comer, y por la tarde fiebre, puede alcanzar hasta 40 grados de temperatura, y dolor de cabeza, fiebre y dolor de cabeza, toman su Panadol, ya descansa, al día siguiente se despierta, viene a la universidad, y por la tarde, a las 2 de la tarde, otra vez empieza el episodio. O sea, es una fiebre ondulante, no en la mañana, sí en la tarde, que se eleva, y acompañada de esta fiebre, y la cefalea, y el decaimiento y la inapetencia. Y el dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal, no quiere comer, le duele muchísimo el abdomen, no puede hacer reposición con agua. En esas condiciones aguantarán en su casa 3 días. Y esto, porque ya el hecho de que tenga tanta fiebre, ya la familia se preocupa, o el mismo paciente se preocupa, y ya va a hacerse atender. Y cuando ya se va a hacer atender, podemos nosotros, con el conocimiento que vamos a adquirir ahora, determinar, podría ser esto, de pedir esto,
esto, para confirmar mi diagnóstico. Ya esa es la sintomatología que nos refiere el paciente. Cuando viene al hospital o a la clínica o a los consultorios empezamos a preguntar, ¿qué comió? Y esa fiebre, con esa glandular y esa cefalea, ya nuestro disco duro, de ahí ya empieza a funcionar. Entonces no vamos a decir, ¿qué comió esta mañana? O ayer. Voy a preguntar, ¿qué comió la semana pasada? O hace 2 semanas. ¿Dónde estuvo? El tiempo de incubación en este caso dura de 1 a 2 semanas, a veces un poco más. Ya no es de 44 horas ni es del día anterior. Miren cómo va variando la información que les estoy alcanzando y que nos ayuda a poder sospechar qué microorganismo es el que puede estar implicado en el desarrollo de la infección. Y luego tenemos la parte clínica, ¿no? En el caso de la Salmonella enteritis, como bien mencionado, ingresa igualmente contaminando los alimentos y llega aquí al mismo lugar, la última terminal. Y aquí se va a provocar o va a provocar la presencia de una gran cantidad de una respuesta inflamatoria en esas mismas placas de Beyer, pero este es un comportamiento diferente, sin destruir. Y lo que sí va a provocar esta gran respuesta inflamatoria, mediada incluso por las prostaglandinas que se encuentran ahí, la eliminación de mucho líquido y sí acompañado de leucocitos, porque como dije, se daña aquí algo parcialmente la mucosa y sí vamos a encontrar nosotros leucocitos traducidos en diarrea. Salmonella enteritis. Salmonella tipi, constipación. ¿Okay? Constipación. Este es el pedazo de intestino de aquella persona que viene con enterorragia. Enterorragia. ¿En quién habíamos visto enterorragia? En el divertículo de Meckel. En el divertículo de Meckel, ¿verdad? Enterorragia. Una cosa es enterorragia y otra cosa es melena. Melena es una deposición negra, oscura como la brea, que se produce cuando hay un sangrado a nivel del estómago o del duodeno. Entonces esa sangre que ha podido salir a partir de una úlcera duodenal o una úlcera gástrica o alguna gastritis hemorrágica grave, va a pasar por toda la luz de los 7 metros del intestino y la sangre se va a digerir, a ser digerida. Y cuando la sangre se digiere, la característica de la sangre es negra, como la brea. En cambio, cuando yo tengo una deposición que me está mostrando sangre roja rutilante, ¿es intestino más bajo o es colon? Porque en ese trayecto tan corto la sangre no se va a digerir. Y esto se presenta cuando no se ha hecho un buen diagnóstico y no se ha hecho un buen tratamiento, la complicación de la enterorragia, que es grave. Aquí el intestino está abierto, se entra a sala para determinar por qué está sangrando y se encuentra el segmento, se corta ese segmento que está sangrando para poder ayudar al paciente a sobrevivir. En la epidemiología, la enteritis es la más frecuente, es zoonótica. Zoonosis es una infección que se adquiere en el humano a partir de focos de animales, en quienes, por ejemplo, esta bacteria se ha adaptado muy bien a animales, como el cerdo y las aves, como la gallina. Adaptada. Cuando digo adaptada, significa que a estos animales no les ocasiona una enfermedad. La bacteria vive en ellos y no les ocasiona enfermedad. Pero cuando nosotros nos contaminamos con estas bacterias procedentes de ella a través, igual ellos lo tienen en su intestino, no está en su carne, está en su intestino. Y que si algo que comemos nosotros está contaminada con la deposición de estos animales, o sea, nosotros podemos adquirir la infección. Entonces, esa transmisión de un animal donde está adaptado el microorganismo a nosotros se llama zoonosis. Y una forma de adaptación que se ha observado en los humanos es que se localice en la vesícula biliar. Y aquellas personas que tienen a la bacteria en la vesícula biliar, y ustedes saben que el fluido biliar que está reservado en esta bolsita constantemente está siendo eliminada hacia el exterior. Y al estar eliminada, va a contaminar las heces de esa persona. Pero esa persona en quien se ha adaptado la bacteria se convierte en un portador sano.
Y este portador sano puede contaminarse sus manos con sus heces, si es que no hace una higiene prolija después que ha ido al baño, y con esas manos contaminadas procesar alimentos. Y al procesar los alimentos puede permitir la transmisión de la infección a otras personas, ¿no? Este es un mecanismo muy frecuente porque no es común que nosotros nos infectemos directamente de un animal a esta bacteria, sino lo hacemos a partir de focos humanos, portadores sanos, que pueden transmitir la infección. Y esto está siendo, diríamos, procurado que no sea cuando los consejos, las municipalidades tienen sus propios laboratorios y tienen su médico y tienen toda esta instancia que van a los restaurantes a hacerles controles de sus deposiciones. En ellos, en la deposición se puede encontrar la bacteria en esas personas de portadores sanos y se les hacen cultivos para encontrar si tienen o no tienen esta bacteria para ir cuidando a la población de que no se transmita la infección. No es una bacteria que no exista, existe. Ya les comenté que una niña había hecho un estudio, hicimos un estudio hace como 2 años, sobre las ensaladas que había por acá y por otra universidad, y encontramos en ella salmonella y shigella, en las ensaladas que ya están preparadas incluso. Y un tiempo más antes hicimos un estudio también con los chicos de medicina sobre verduras que venían, en ese tiempo había Metro todavía, desapareció el Metro, y Totus y varios lugares, y también del mercado San Camilo y del mercado de allá. Hicimos un estudio, lechuga, zanahoria, apios, para ver si estaban contaminados, y encontramos que sí, estaban contaminados. Igualito contaminado estaba el de Metro, que supuestamente estaba hasta en su bolsita bien selladita, hidropónica y todo lo demás, igual de contaminada que la que se trajeron de Labelino. No había seguridad, no hay seguridad. Entonces, existe, está. Y podríamos decir, ¿por qué nos contaminamos tanto? Porque creo que más que bien estamos haciendo cuidado de nuestras ingestas, o estamos ya tan acostumbrados, adaptados a estas bacterias, que no se llega a desarrollar la infección. Entonces, el chancho y el pollo son fuentes importantes. El pollo, o la gallina, ustedes saben que tiene una cloaca, ¿no? Ya saben que la cloaca es un espacio donde confluyen el aparato urinario, rectal y genitario. Y cuando nosotros compramos una gallina, ¿saben comprar gallina en el mercado o no saben? La gallina más chiquita, más pequeña que el pollo que compramos. Y además que cuando está abierta nos muestra, la gente nos muestra, las vendedoras, que hay unas bolitas amarillas ahí al medio. Esas bolitas amarillas son los huevos. Van a confluir en este espacio, la cloaca, y donde va a ser el lugar donde va a ser recubierta por la cáscara para tomar el huevo que va a ser eliminarse después. Entonces, en ese proceso que estoy diciendo, que confluye el aparato digestivo, el aparato urinario, también puede ingresar, en la relación puede ingresar esta bacteria. Y el pollo y el huevo, es una mecanization. Nosotros cuando consumimos huevo, lo hacemos, la mayonesa más rica, es más rica que hacemos que compramos, ¿verdad? Y me sale, pero pierde. El pollo está contaminado. Yo solté el año pasado, así como hoy estoy diciendo cosas para investigar, ¿y cómo será el pisco sour? ¿Qué será del pisco sour? Si usamos clara de huevo pura. Podríamos hacer una investigación. Yo estaba saliendo acá y las chiquitas se me acercaron y me dijeron, doctora, ¿qué vamos a investigar? Investigamos al pisco sour. Y en la investigación usamos, primero hicimos cultivos, nosotros tenemos a Samuel Latifi en el laboratorio, vamos a cultivar con diluciones de el pisco, de la que viene en la preparación del pisco sour. Es una onza, ¿no? ¿O dos? ¿Cuántas onzas, no? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo siempre me olvido. Es una onza de pisco, 2 de limón, 1 de pisco, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. Mi esposo sabe. Entonces, hicimos primero con diluciones del pisco
y Salmonella typhi coleando creció en todas las ilusiones. Vamos a hacer la preparación correcta. Pregunté ahí a mi esposo, ahora dime cómo es que son tantas onzas de acá, tanto de acá, tanto de acá. Hicimos perfectamente la medida del alcohol, como tienen todos. Hicimos también la medida perfecta del limón, y el limón sí incluimos en varias concentraciones. Hasta en la concentración más baja de limón que habíamos usado en la preparación, y de allí sembramos, o sea, sembramos la dilución, sembramos, la bacteria no creció. Entonces, la conclusión del estudio es: beban pisco sour, que no hay ningún riesgo de infectarse con Salmonella typhi si es que el huevo está infectado. Así es que tranquilamente pueden beber su pisco sour, porque el limón mata a la bacteria, no el pisco, el limón. Si el huevo está, porque tenemos que usar huevo crudo, ¿verdad? Para hacer pisco sour usamos huevo crudo. Muere. Con el limón muere la salmonella. O sea que tienen la libertad de beber una vez al año una copa de pisco sour. Y este portador sano en las manos puede, al estar preparando los alimentos, puede llevar a contaminarlos e infectar a una persona que está sana. La transmisión no solamente es a través de la carne. El chancho, ustedes dirán, pero el chancho, ¿cómo? El chancho, cuando se mata el chancho, no dice, a ver, este intestino vamos a sacarlo a un ladito. En la matanza puede cortarse ahí una parte del intestino y las heces contaminar la carne no sale lavada del matadero, no sale. Entonces ahí es que se puede contaminar con las heces del cerdo. Y el agua es otro mecanismo de transmisión. Justamente el agua fue quien inició el estudio epidemiológico. ¿Se acuerdan del estudio epidemiológico que era ver cómo fue, dónde se infectó, etc.? Fue el primer caso entre esta bacteria cuando se habló de la epidemiología, con una señora que se llamaba Mary, mejor apellido, y que tuvo tifoidea. En Inglaterra. En Inglaterra. Entonces, antes, como en estas películas del oeste, donde ustedes han visto, no hay películas del oeste, no eran tan bonitas antes, donde las casitas están así y las callecitas por donde caminaban las carretas, había una canaleta al centro de la calle. Pues la gente salía con sus vasines y echaba sus orinas, sus heces, un poquito de agua, y por la canaleta circulaba todos los desechos de la gente que vivía en esa calle. Iban juntándose, y cuando se enfermó esta mujer, se observó en el estudio epidemiológico dónde había sido la fuente de infección. Justo había un lugar donde el agua o las reservas de agua que el pueblito tomaba estaba contaminándose en una parte, en un punto, con estas heces que iban ya. Fíjense, qué interesante. Y el agua es un mecanismo justamente para eso. Los alimentos pueden contaminarse con los portadores sanos en la preparación de los alimentos o con la carne que esté contaminada. El diagnóstico de las enteritis es el examen de heces en fresco. Es el examen que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y en esta curva del sistema inmune, que yo ya lo he adaptado de la curva de crecimiento de las bacterias, ¿no? Aquí en la meseta, acá, las infecciones por Salmonella enteritidis se autolimitan solas. Pero acá y acá, o sea, ahí hay que hacer un coprocultivo para identificar el microorganismo. No estoy hablando solo de este, sino en general. Cuando tenemos diarrea en el viejito y en el niño, tenemos que ir a hacer el coprocultivo para poder identificar mejor la terapia antimicrobiana. Pero en su pueblo, ahí que vamos a hacer acá y acá. ¿Qué hacemos acá y acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer acá y acá? No tengo laboratorio. El niño está con diarrea. Doctora, pero no le voy a poder hacer examen de heces en fresco. Así es, no vas a poder. Pero tiene nariz y tiene ojos. Las diarreas infecciosas bacterianas huelen muy fuerte.
son muy hediondas. Y estoy viendo que tiene brillo. Y estoy viendo que tiene sangre. ¿Es viral? No. ¿Qué es? Infecciosa bacteriana. Y he visto su cara que está así mal, con fiebre, todo decaído. ¿Ama de más? Chilena. Y acá no tengo, ¿y aquí qué hago con este niño y el abuelito? Tratamiento sencillo. No puedo dejar al abuelo y al niño sin terapia antimicrobiana si estoy diagnosticando que tiene una infección bacteriana. ¿Está claro? Acá se autolimitan solos, pero en los jóvenes sanos. Cuidadito que ese paciente esté infectado con HIV y ustedes digan, la doctora Nami nos ha dicho que se autolimitan solos. Pero su sistema inmune está mal. Es diabético. Tiene artritis reumatoidea, usa corticoides. Le voy a decir que se autolimitan solos. El paciente es único, íntegro, con todas sus patologías. No voy a tratar, yo soy reumatóloga y solo voy a tratar en su rodilla. Yo solo soy neumóloga y le voy a dar su bronquitis. No, al paciente se le ve como algo íntegro. Y para ver a un paciente como una unidad única, tengo que estudiar bien para no estar sacándole el brazo para el traumatólogo, el otro pie para el otro traumatólogo, el estómago para el gastroenterólogo. No. Ustedes tienen que aprender a ver a una persona como una unidad, con todas las patologías que pueda tener. ¿Está claro? A veces cuando ya son especialistas, como que se vuelven esos toros que les ponen esta cosa acá. ¿Cómo se llama esta cosa que les ponen acá cuando aran la tierra? Siempre he querido averiguar y nunca he podido lograr. Y que no mira para nada para aquí, ni nada para aquí, y solo quiere lo de adelante. Algunos especialistas ya se convierten en eso, pero no puede ser. Ustedes todavía no son especialistas. Y cuando salgan de la preparación del último año, son médicos que tienen que ver así, como una unidad. Es verdad que no van a tener la capacidad de ver cositas muy finas, pero en forma global sí. Y esta forma global, después de que ustedes vean como unidad, les va a permitir decir, este paciente, yo estoy viendo que tiene un problema renal, no sé cómo tratar, pero voy a orientar a que pueda ir al nefrólogo. O sea, el conocimiento aquí me da la posibilidad de que yo pueda ser nefrólogo, cardiólogo, y voy a poder disparar a la especialidad que corresponde. ¿Está claro? No necesitamos que ustedes salgan de su preparación en el pregrado de especialistas, no. Sí necesitamos que sepan diagnosticar, o sea, dentro de su limitación de conocimientos, de poder definir si necesito del apoyo de alguien para solucionar el problema. Pero veo al paciente como una unidad. ¿Está claro? O sea, su enfoque de preparación en este momento es ver a los pacientes como una unidad, no como especialistas. Por favor. En el caso de la tifoidea, cuando este paciente tiene fiebre, dolor de cabeza, está decaído, no quiere comer nada, está mal, se siente mal, etc. 3-4 días que puede estar ahí en su casa, pobrecito, se va al hospital. Primer examen, hemograma, leucopenia, con desviación izquierda, sin ni un solo eosinófilo, típico y característico. Segunda posibilidad, a la semana de haber empezado el primer síntoma, reacción de Vidal. Titulación de H y titulación O mayor o igual de 1/160 para considerar positivo. Y si a pesar de mi tratamiento yo veo que no está respondiendo bien mi paciente, incluso antes de dar el tratamiento, yo sospecho clínicamente y con los signos que se tienen, debo pedir una hemocultiva. Positivo, bien hasta la segunda semana. Si no me está resultando bien la cosa y sigue el paciente, ya les hemos dicho, no hay enfermedades, sino enfermos. No todos responden igual y nos hacen que dudemos, estamos ahí. ¿Y por qué no me voy a esto? Miedo.
terapéutico, aún se haya recibido alguna terapia antimicrobiana. Y eso ya se los he dicho. No es bueno, o sea, no sirve hacer un cultivo después de que el paciente haya recibido ni siquiera una sola dosis de la terapia antimicrobiana. Eso se los he mencionado y lo ratifico ahora para que ustedes indiquen a sus pacientes y les digan: tome, usted tiene infección urinaria, esta es su receta, pero primero le deben tomar la muestra para la orina y luego que le han tomado la muestra, recién toma la primera dosis de su tratamiento. Porque si no, con una, ese cultivo de urocultivo no va a servir para nada. ¿Está claro? Y esto no solo es en esto, en todas las infecciones. Pero cuando hablo de mielocultivo, en este caso, puede ser positivo, aún haya recibido terapia antimicrobiana. Miren qué interesante lo que estoy diciendo. Espero que lo estén entendiendo. Ese niño que se está durmiendo ahí atrás, ¿has entendido? Te pregunto. ¿Por qué se duermen? Si yo hablo bonito. ¿O no? Y hablo fuerte, ni siquiera hablo despacito. Hasta que se quiere dormir le hago despertar. Miren lo que estoy diciendo. En el caso de esta infección, el mielocultivo, aún haya recibido tratamiento el paciente, una dosis, el mielocultivo puede salir positivo. Y este es un examen cruento, no es fácil. Debe tomarse todas las medidas de asepsia y antisepsia, bien medidas tomadas para tomar la muestra. Es sacar sangre del hueso. Usualmente se decía aquí en el esternón, pero era muy traumante ver la agujota así de este tamaño y gruesa que van a acabar en el pecho. Pero hoy ya no se hace y se hace en el iliaco. Se pone así de cúbito ventral al paciente. Se le hace una limpieza prolija de esa piel, prolija, con asepsia y antisepsia, se le pone los campos, el médico con guantes, con su máscara, su gorro, con una cirugía, para evitar una complicación siguiente que podría ser una osteomielitis. Tengo que tener todas las precauciones de higiene, de desinfección, para colocar luego esta aguja. Primero se le pone el anestésico y luego se mete esa aguja en el hueso y le rompe el hueso. Y el paciente dice: siento como si me estuvieran partiendo de la cadera. No duele, siente el desgarro del hueso. Y luego se estira la sangre que está entre las dos tapas de hueso duro. Ustedes saben que el ilíaco no es un hueso sólido, sino es un hueso plano. Los huesos planos tienen una capa dura y otra dura, y aquí al centro el espacio. Sacan la sangre y se emplea el mismo medio cultivo para el hemocultivo. Esa sangrecita que estamos sacando se inyecta en el medio del cultivo para que luego en el crecimiento se pueda ver la tubiedad y luego seguimos todo el proceso de identificación de la bacteria. Esa es la forma más segura de poder diagnosticar la bacteria. Pero hemos visto que la bacteria se va al vaso, se va al hígado, podemos hacer una biopsia hepática también, tenemos alguna duda. El urocultivo no lo usamos, va, sí sabemos que va, pero más o menos la tercera semana es que posiblemente pudiera mover. Así que cuando estuvo estreñido una semana, cuando haga deposición, también podemos hacer un coprocultivo de esa muestra. Y el vinicultivo lo hacemos en aquella persona, estas personas que pudiera ser que haya un portador sano. O sea, ¿cómo podemos determinar que es el portador sano muchas veces? O es aquel que tuvo el cuadro clínico y cada proceso del cuadro clínico, la persona que no come, que está con fiebre y todo eso, mínimo son 4 o 5 kilos menos. Y se sienten tan mal por la fiebre y el dolor de cabeza que luego que han salido del proceso son unas personas más, cuidadosas de su alimentación. Se lavan la mano, están lavando todo, o sea, son esos aprensivos de la higiene que a veces caen mal, pero está así, porque se ha sentido muy mal. Y le exige a su mamá, yo solo como verdura al día, etcétera, etcétera, y de pronto otra vez mal. Pasan 3 semanas y otra vez con fiebre, otra vez.
y le mete lío a su mamá. Y dice, pero si has visto lo que estás comiendo, o sea, yo no tengo la culpa ni nada. Y va al médico y el médico lo primero que hace es reñirle. ¿Cómo es posible? Si hace poco ha estado mal, no se ha cuidado, ha vuelto a ir a comer a la calle. Y la persona le dice, se lo juro que no he hecho nada de eso, he estado lo más cuidadoso posible. Se le prende poquito. Se le prende poquito. Oiga, no es que se haya infectado de fuera, se ha infectado de sí mismo. Tiene una endoinfección. Y para descartar esa posibilidad hacemos este distintivo. Para ello se utiliza la corda encapsulada, que es como una capsulita de gasa especial elaborada amarrada con una pitita. Se mide la longitud de la boca hasta el duodeno más o menos aproximadamente, y eso se le hace tragar con agua, va tragando y va jalando la pitita, repitiéndose hasta que ya llegó a la medida que hemos hecho. Se le pone acá la pitita con cinta adhesiva, la ponemos sentadita a la persona unas 2 o 3 horas y luego quitamos. Jalamos la cordita, jalamos y la capsulita la metemos dentro de un medio de cultivo especial para que pueda crecer en ella y luego hacemos todo el procesamiento. Y si encontramos a la bacteria a través de este vinicultivo, el tratamiento va a tener que ser la extirpación de esa vesícula biliar. Porque esa es la fuente, que imagínense, una vez, otra vez la persona cada 5 kilos va a desaparecer, en un año va a desaparecer la persona. ¿No? Cuidadito, tengan cuidado, cuidadito que ha dicho que bajan 4 o 5 kilos, se vayan a infectar para bajar los 4 o 5 kilos que les está fastidiando. Cuidadito. Lavarse bien las manos, esta semana es de lavado de las manos. Entonces hacemos este vinicultivo, ya sabemos en qué circunstancias se puede hacer. Empleamos el agave XLD, siempre esta característica de la precipitación negra que nos ayuda a poder hacer el diagnóstico, los tubitos que ya conocemos, que ustedes van a ver en la práctica. El tratamiento de enteritis se autolimita sola en la meseta, con sistemas inmunes buenos, saludables. ¿Okay? Fiebre tifoidea, hay diferentes esquemas que aquí sí quiero circunscribir algo. El tratamiento de la fiebre tifoidea debe durar 14 días. Si no, a pesar de que se sientan bien, por favor, eso quiero meterles en su cabeza para que lo entiendan bien y traduzcan a los pacientes cuando tengan la oportunidad. Explicarles que los tratamientos no se suspenden cuando uno se siente bien, porque lo único que vamos a hacer es que puede haber complicaciones. Y una de las complicaciones de no haber completado bien el tratamiento justamente es esa enfermedad. O puede haber afecciones cardíacas, o puede haber afecciones en el sistema, o puede haber artritis, porque he dicho que esta bacteria llega a cualquier lugar. Entonces, las complicaciones que se puedan presentar se deben a esquemas incorrectos. Entonces, hay que hablar. Esta hojita no solo sirve para rezar, sino para hablar, convencer al paciente, explicarle bien para que no tengamos esa complicación. Y al final, ¿quién va a tener la culpa? Nosotros. Y después van a bajar, ese Gabriel es un inútil, tienen que hacer las cosas. Clorfenicol es una droga buenísima, pero es. ¿Qué hace? Puede producir hipoplasia o aplasia medular. En nuestra raza podemos aguantar hasta 20 gramos en el tratamiento, pero no podemos pasar más. En Estados Unidos ya está anulada esta medicación, ya no se usa, porque esa raza blanca hace de que sean muy sensibles a la toxicidad de esta droga, que es muy buena. Pero tenemos que estar monitoreando cuando usamos esta medicación, tenemos que monitorear sangre para ver hemografía y hemoglobina. Si hay alguna variación, inmediatamente retiramos. ¿Preguntas acá? ¿Alguna? Pues sí. Yersinia también invade la mucosa intestinal y luego que invadido va a comprometer los ganglios mesentéricos, infartándolos, los hace crecer.
Y no solo los hace crecer, sino también puede provocar una adenitis supurativa, o sea que ese ganglio crece y supura, y también puede complicarse con un síndrome de Reiter. ¿Qué es el síndrome de Reiter? Es la teoría de conjuntivitis, uretritis y artritis. Y artritis. ¿Se acuerdan que les decía? Van a haber otras bacterias que vamos a estar hablando también que pueden producir síndrome de Reiter. Esta es la bacteria, y en la clínica vamos a tener a enteritis inespecífica y adenitis mesentérica. Entonces, el reservorio de la Yersinia enterocolítica es el cerdo y de la pseudotuberculosa es el roedor. Contaminarse con las heces de estos animales va a poder complicar el desarrollo de la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosa, que es la traducción clínica de ellos. ¿Y cómo nos contaminamos? Con las carnes que estén mal lavadas, que hayan sido contaminadas con las heces del cerdo. Y en el caso del roedor, de este que se mete en la casa y que puede estar eliminando sus deposiciones, contaminando alimentos y que no se percaten las personas y que puedan llegar a contaminarse. Esas son las dos formas. Y nosotros aislamos de las heces o de los ganglios que se hayan podido comprometer. Esto es muy importante. Aquí invade, lesiona y ulcera, y las diarreas también van a tener sangre. Obviamente, no de la magnitud que vamos a ver en la chilerosis. Miren cómo se forman estas ulceraciones. Y aquí lo que se ve y se confunde entre Yersinia enterocolítica y pseudotuberculosa, que puede simular un cuadro de apendicitis. O sea, aquí hay un diagnóstico importante que muchas veces, si no se hace correctamente el diagnóstico de la apendicitis, lamentablemente cuando hay dolor abdominal, más aún en la fosa ilíaca derecha, la mayoría piensa que es una apendicitis. Y se entra a sala pensando que es una apendicitis. Y cuando se entra, la apéndice está perfecta, pero lo que sí se ve son estos ganglios infartados y aún supurativos que se extirpan, se cultivan, y estamos encontrándonos con que hay una adenitis supurativa por Yersinia pseudotuberculosa y no una apendicitis. La necesidad se entró, es lógico, por lógica, por comportamiento lógico del cirujano, tiene que sacar esa apéndice. ¿Saben, no? O sea, cuando por alguna circunstancia se ingresa a sala, siempre se saca el apéndice para, diríamos, como previniendo una posible apendicitis en un futuro. Pues no lo tiene en ese momento, pero siempre se le saca el apéndice. Claro que, ¿qué hay en el apéndice? Histológicamente, ¿qué hay en el apéndice? Folículos linfoides. Cantidades de folículos linfoides. Y están ahí porque les hace gracia. ¿Por qué están ahí? Es un mecanismo importante de defensa de nuestro organismo frente a todo lo que pueda ingresar por ahí. Y hay múltiples estudios que se han hecho que aquellas personas que han sido apendicectomizadas, existe una gran incidencia de cáncer. ¿Cuántos son apendicectomizados aquí? Levanten la mano. ¿Nadie? Pedro. ¿Yo tengo cáncer? Yo soy apendicectomizada no porque, por ejemplo, en mi caso, un dolor abdominal intensísimo de un día, de 2 días y medio, bueno, hasta abdomen doloroso, es abdomen quirúrgico. No sabemos qué tiene, tenemos que entrar más. Cuando se entró, tenía un quiste de ovario que había funcionado y que eso era lo que me hacía doler. La incisión ni siquiera es donde normal, es un poquito más arriba, en el tiempo que me operaba no había la paroscopía, entonces un cortecito ahí y tuvieron que sacar la apéndice. No había nada, pero esta conducta que se tiene para prevenir, por gusto, no operaciones, sino operaciones, no es cualquier cosa, tiene que usarse, es todo un proceso que si se puede evitar, realizarlo en otro momento, se le va. ¿No? Entonces, en el caso lo único que vamos a hacer es la rehidratación, y en este caso vamos a usar tetracitrinas, clotrimazol, penicilina y cloralcanicola.
para resolver el problema infeccioso. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Seguimos. Ya les he dicho que es un montón, ¿eh? Ahora vamos a hablar de una bacteria que no es común diagnosticar. Solamente no la diagnosticamos, pero yo estoy segura que muchas de las infecciones que nosotros tenemos está causada por esta bacteria. Pero en nuestra cultura diagnóstica no incidimos en su búsqueda cuando se está desarrollando un cuadro clínico y muchas veces las tratamos, confundiéndonos con otras que ya conocemos, pero es posible que esté presente. Legionella. Esta es una bacteria que se llama así Legionella porque fue identificada en una convención de legionarios. En Estados Unidos, así como acá ustedes sabrán a los masones, allá los legionarios en una legión donde se juntan las personas, se juntaron en un hotel en Estados Unidos, vinieron de todo lado, de diversas edades, y en el mismo hotel vivían, comían, y ustedes alguna vez van a asistir al hotel, a este hotel en Lima, Sheraton, donde muchas veces tenemos convenciones, congresos, etcétera, que solemos ir, allí hay campos y todo eso, y ahí están estos auditorios que son grandes, que dividen, entonces uno no necesita salir de allí para asistir a esto. Entonces eso es lo que pasó aquí, y de pronto a unos días de haber ingresado se veía que las ambulancias llegaban a la puerta del hotel e iban sacando a las personas en camillas. Y con un cuadro respiratorio grave, las personas mayores estaban presentando neumonías y empezaron a salir. Y por esa circunstancia en la cual fue identificada esta bacteria, que ya previamente años atrás había sido identificada, pero no le dieron un nombre especial, es que se le llamó Legionella la bacteria, y la enfermedad producida por ella, la enfermedad de los legionarios. Ya les he dicho que a veces se ponen los nombres de los lugares donde se ha ubicado por primera vez, pero en este caso se debe a ella. Y es un bacilo gran negativo en el flagelo y que tiene toda la estructura de esta bacteria gran negativa. Tiene flagelo, fimbrias y tiene como agente importante el MIC, que es el potenciador de infectividad del macrófago. ¿Qué significa eso? Que este componente de la bacteria le facilita a ser fagocitada y penetrar en ella y mantenerse dentro del macrófago para poder sobrevivir y ser trasladada hacia el exterior. Y además tiene esta legionicina, que es la fosfolipasa C, y ya cuando las células han sido afectadas, rompe el fagosoma y daña la célula destruyéndola. Es un patógeno intracelular, luego que ha sido capturado, y crece, como dije, y se produce en ese fagosoma, se multiplica activamente, y uno de los cuadros más importantes es que desarrolla bronconeumonía y neumonía en los pacientes infectados, que está ingresando la bacteria por vía inhalatoria en ese ambiente. Ahora les voy a decir cuál es la peculiaridad y dónde normalmente está la bacteria, para que la bacteria en estos ambientes, ¿qué hay en estos ambientes cuando ustedes entran a los auditorios que se habilita? Aire acondicionado. El aire acondicionado. Y esta bacteria es una bacteria que puede estar en este aire acondicionado, donde no solamente es que haya frío o calor, sino son dispositivos donde hay agua. Y en esta agua pueden estar sobreviviendo unos protozoarios que le permiten a la bacteria sobrevivir intracelularmente en ellos. Y con este mecanismo de aspersión las están eliminando en el medio ambiente, y estas personas inhalaban este aire de este sistema, por eso es que se contagian. Pero luego que llega al macrófago, puede comprometer también otros órganos como el riñón o el vaso, sobre todo en personas que no tienen un sistema inmune correcto. Y dentro de la clínica se producen las infecciones subclínicas, sistema inmune competente, porque los que salían en las camillas en la ambulancia eran los más viejitos, los más jóvenes, pues en ellos se desarrolló infecciones subclínicas.
Y lo más importante, digamos, que es la enfermedad de los legionarios, que está producida justamente por la legionela pneumoniae. La fiebre de Pontiac es un cuadro, digamos, similar al anterior, pero de un curso no grave. O sea, es como un problema respiratorio, una bronquitis, con tos, etcétera, pero no del curso que va a continuar en el caso producido en la enfermedad de los legionarios, que sí es grave y mortal si no ha habido atención. La bacteria en ese macrófago puede llegar a cualquier lugar, la piel, puede provocar nefritis, pericarditis, abscesos peritoneales, es decir, llegar a cualquier lugar. El macrófago siempre va a ser un vehículo de transporte donde puede viajar luego que se rompe la cera, depositarla en cualquier lugar y empezar el proceso de la multiplicación. Entonces, es un microorganismo ubicuo. No solamente he hablado de este mecanismo del sistema de aspersión que puede haber en este sistema del aire acondicionado, pero también se ha visto, no tanto en nuestros mercados, pero con algunos sí, cuando son muy grandes, se ve, ¿han visto la película? Donde están todas las verduras y en sitios enormes y grandes, y para que las verduras se pongan fresquitas, también hay un sistema de aspersión, hay un regadío para que las mantengan frescas. Este es otro sistema que puede permitir también, puedan dentro de este líquido, poder desarrollarse estas amebas y donde estas bacterias puedan proliferar. Entonces, cuando una persona se acerca a comprar, a sacar las verduritas, en estos merquelina he visto, pero acá no, cae como una duchita en la piel de la cara. Esa duchita es ese sistema de dispersión muy fino que está regando las plantas para que se vean frescas, y nosotros, porque no ingresa por la vía oral, ingresa por la vía inhalatoria, entonces podemos estar inhalando las bacterias en estos sistemas. Bueno, no tanto en lo nuestro, pero en Estados Unidos sí, pero sí la otra forma de infección que se puede dar. Y la susceptibilidad del huésped, generalmente un sistema inmune que ya no es tan bueno como de las personas mayores. El diagnóstico puede ser directo, a través de diversos cultivos, pero una de las formas más usadas, diríamos, que es el serológico. O sea, la búsqueda de anticuerpos contra la bacteria que se puede dosar en el suelo del paciente y que nos van a dar a nosotros la posibilidad de identificar a la gente. La radiografía nos muestra igual, o sea, una consolidación. Es tan, digamos, que es diferente, como habíamos hablado de la neumonía típica, no hay tanta diferencia, pero sí se ha podido observar el compromiso de los lóbulos superiores en esta infección. Normalmente cuando hablamos a veces de las infecciones de neumonía por neumococo, o es lóbulo medio o es lóbulo bajo. Aquí tiende a irse hacia la parte superior. Esta es una radiografía normal. Esto es lo normal, es lo que nosotros vamos a observar, ver normalmente. Estamos haciendo el cambio de plan de estudios. Donde hemos puesto prerequisito de anatomía 1 para el 2, prerequisito de citología para histología, prerequisito de, hemos cambiado a la patología, desde hacia la campana hacia la patología en un solo curso, que de verdad era demasiado, compartido 1 y 2. Hemos dividido patología. Fisiología está dividida, ya no va a ser fisiología, fisiopatología, va a ser fisiología y el curso parte fisiopatología. Solo uno. ¿Qué cambios hemos hecho? Histología ya no va a ser solo de 4 créditos, sino de 5.